Hola, la providencia. Socavar los conocimientos oscuros y prohibidos. Ser una prisionera, un prisionero de ti mismo. No poder escapar de tu destino. Esta es una historia de terror, de fuerzas ocultas. Comenzar a escucharla y dejarla es un sacrilegio. Pero aún más, escucharla a la mitad. Es posible que no te enteres de nada. La Esfinge. Nació prematura, en la medianoche de una habitación miserable con papel amarillo despegado a trozos. Nació esmirriada, envuelta en trapos con aroma de alcanfor. Viéndola, el temor se apoderó de su familia. Su delicada salud presagiaba que no sobreviviría. Su madre se levantó vacilante, arrastrando aún la placenta entre las piernas. Quedó espantada al ver aquel pedazo de su carne casi helado, muriéndose a espasmos, y llenó su boca de blasfemia. Crispó sus puños en alto para que la suprema divinidad, fuera la que fuese, se apiadara de ella. Era tal el dolor que sentía que sangraba por dentro y por fuera. Amamantar a su hija, ese había sido siempre su único deseo. La desesperación se fue convirtiendo en rabia. Mientras, las manos pulidas de la comadrona ataban el cordón umbilical al muslo de la recién parida, para que la placenta terminara de desprenderse. La madre blasfemaba, aporreándose el vientre, creyéndose culpable por haber concebido a tal engendro en una noche de placeres efímeros. Ya se veía ella burla de los presentes y esa rabia suya se elevó a plegaria, reduciéndola a una maldición. Sin ser muy consciente de que este reniego suyo en el futuro afectaría a toda la familia. Deseó en aquel instante de horror que se retorcieran todos, tanto vivos como muertos, para que no retoñara jamás ningún brote viciado. Una maldición que al hacerla justo en esta fecha, 12 de agosto, se extendería a lo más infecto, hediondo y corrompido. Unas fuerzas ocultas que imperaban no muy lejos de allí. La partera golpeaba, obstinada, el diminuto pecho de la niña, una y otra vez, a la par que le insuflaba su aliento. Tenía la confianza de que la niña no muriese. Según ella, si sobrevivía esa noche, y a pesar del estigma, le daría un gran poder a la cría sobre las fuerzas terrenales. Pero lo que no sabía la comadrona es que la maldición de la madre ya había provocado un efecto revelador contrario. Esa noche, la criatura sobrevivió y lo haría por muchas noches más. El padre, ante la maldición que la madre había realizado en aquel estado de locura de parturienta y no entendiendo de designios eternos, en vez de enterrar la placenta en una jarra de barro, como era la costumbre, la quemó en el estercolero. Destruyó ese lazo de unión de la madre con la hija, despojándola así de ese amuleto protector. Pero un trozo de cordón quedó sin arder. Las gallinas no dudaron y a falta de otra comida se entretuvieron en picotearlo. Mal agüero.
De todos era sabido que si esto ocurría y la niña sobrevivía, posiblemente sufriría de convulsiones. Desesperado el padre, hombre de baja estatura y renqueante, salió del corral y fue en busca del cura. Su hija debía de ser bautizada cuanto antes, con la confianza de que, en el caso de que muriese o viviera, no llevara esa carga de pecado en su incipiente alma. La familia moraba en una aldea de menos de 200 ánimas, todas ellas criaturas enmudecidas, un lugar nada hospitalario donde se encumbraba a los necios, y así el aburrimiento nunca llegaba a serles doloroso. Un lugar terrible para el resto de pobladores de la comarca. Una aldea que en invierno se transformaba en un cementerio. Un lugar barato para nacer y barato para morir. El bautismo de Hilaria, que así fue como la llamaron, se llevó a cabo en la Torre Magdala, un extraño torreón que permanecía erguido en lo alto de una peña desde tiempos inmemoriales. Al parecer, era un resto de una iglesia abandonada que ya nadie tenía interés en visitar, pero con motivos extraños se conservaba medianamente adecentada para actos aislados de culto. Las lenguas del lugar decían que los templarios realizaban allí liturgias nocturnas, pero por lo que allí acontecía durante el bautizo, se diría que eran otros los poderes que moraban en la torre. El cura, de rostro de tiza y pelo aceitoso, ante la insistencia del padre de Hilaria, accedió a realizar allí el rito de la gracia santificante. Era un día azotado por vientos helados del norte, y en lo alto de la peña el frío quebraba los huesos por dentro. La pila bautismal estaba colocada en una esquina y sobre un suelo de baldosas blancas y negras que parecía un ajedrez. En el momento que estaba llevándose a cabo el rito, la pila bautismal pareció moverse. Los presentes padres y padrinos se inquietaron. Observaron con temor a su alrededor, pero decidieron proseguir y terminar cuanto antes. El cura permaneció clavado, con la concha del agua bendita alzada, mirando hacia la pila y a la única cruz que había, una de madera de roble que estaba caída en el suelo, a la espera de que algún día pudiera ser colgada de nuevo. Unos destellos de luces empezaron a brillar en los cristales de los ventanales, y las paredes comenzaron a sufrir cambios de temperatura. Los presentes lo mismo padecían sudor por calores que temblores por frío. El cura aceleró el bautizo y aconsejó salir lo más rápido posible de allí. Mientras cerraba el portalón, miró la efigie del demonio Asmodeo, que salvaguardaba la entrada, y con el rosario en una mano y la Biblia en la otra, comenzó a orar. Bendito sea mi Dios, que dais el sufrimiento como el divino remedio a nuestras impurezas. No dejes que este hogar, santo de rayos primitivos, se convierta en espejos oscurecidos. Mientras, en el interior, un cuerpo retorcido con garras de arpía y enormes ojos salía de la pila bautismal. La familia bajaba bien ligera a la aldea, dando resoplidos y lanzando escupitajos al suelo. Se acusaban los unos a los otros al haber puesto los pies en aquella capilla ya de tiempo cerrada. La tía de la niña, su madrina, insistía que era un lugar de adoración de ídolos antiguos, y a saber si se había usurpado el descanso de algún ser maldito. Pasaron los días y la madre, sin cumplir aún la cuarentena, comenzó a dejar de comer.
Llevaba días con un aspecto sombrío y enfermizo. Le obligaban a tomar vino mezclado con aceite de aceituna y caldo de cebolla, por si hubiera quedado algún resto de amnios en su vientre aún sin salir. Con el pelo enmarañado, a medio peinar en la nuca y las uñas ennegrecidas, aquella desgraciada se sentaba en la mecedora con la mirada fija al frente, enmudecida. A ratos se le agarraban unas toses seguidas de pitidos agudos que se le harían frecuentes conforme avanzaban los días. En contra de su voluntad, no la dejaron dar de mamar a su hija. Su marido estaba convencido de que solo unas fiebres malignas la podrían llevar a esa extrema delgadez que vestía. Con el paso del tiempo, la mujer desarrolló una condición autodestructiva y poco a poco se fue aislando del mundo. Se encerró en una habitación de la que nunca volvió a salir. Y un día apareció muerta, con sangre en la boca y toda llena de restos de orina y heces. Hilaria, la niña maldecida con la vida, tenía entonces 6 años. Y esta vivencia de ver a su madre en esta agonía le dejó una huella amarga. Sus primeros años los creció como una medalla nueva, con una salud normal, pero fue a partir del fallecimiento de su progenitora cuando padecería graves crisis emocionales que más tarde se le complicaría con ataques epilépticos. A los pocos años de la muerte de la madre, en la casa comenzaron a escucharse golpes y extraños ruidos. Pisadas que no tenían explicación alguna, puesto que solo vivían allí Hilaria con su padre. Estando ambos en el salón de la casa, repararon en unas vibraciones que afectaban al mobiliario. Unas veces eran unas sillas y otras eran unas camas. A la niña, al principio todo esto le provocaba temor, pero con el tiempo fue acostumbrándose para luego convertirlo en un juego. Ideó golpes para comunicarse con los sonidos, convencida de que era su madre quien quería jugar con ella. Golpeaba la pared e imitaba los mismos ruidos. Incluso inventó respuestas a preguntas que ella hacía. El padre temía lo peor, que fuese su esposa realmente y que no abandonaría este mundo dejando a su hija en él. Transcurrieron los días y los sonidos se fueron haciendo cada vez más frecuentes e intensos. El padre no sabía qué hacer, no quería enfrentarse a las posibles habladurías. Si aquello se llegaba a saber, sería un infierno. Sin duda, era consciente de que la familia había caído en un castigo eterno y no tardó en decidirse. Se llevaría a su hija de allí. Abandonarían su casa, los pocos bienes que tenían. Buscaría algún lugar donde se olvidaran de todo y con la fe ciega de que mejorara la salud de Hilaria. Lejos, lo más lejos posible, distantes de cualquier rastro de aquel espíritu ennegrecido de su madre. Pero los caminos del mal son inescrutables. Hilaria, con 17 años, se convertiría en una médium. Convocaba a los espíritus en un ambiente de maderas secas de palo santo. Un palo santo que ella misma quemaba para los rituales. Lograba así los momentos más íntimos con los seres queridos de la gente que le visitaba. Su mente había evolucionado mucho desde aquel primer encuentro de niña con el fantasma de su madre. Era respetada ahora por todos, incluso los más incrédulos e ignorantes de las malas artes.
Todos la buscaban a ella, por el miedo a lo desconocido. A Hilaria por entonces se le había acentuado sus ataques de epilepsia, contribuyendo así a darle más credibilidad si cabe a las sesiones de espiritismo. Pero el diablo no se había olvidado de ella. Se agitaba a su alrededor sin cesar. Flotaba como ese aire que es impalpable, infundiéndole a Hilaria, sin saber por qué, un deseo de culpabilidad. En algunas sesiones, ella terminaba jadeante, tremendamente fatigada, con los ojos sangrándoles de confusión y las heridas de su alma abiertas. Hilaria se transformó en su mayor enemiga. Su mundo se movía en un cieno de fanatismo, un fango de supersticiones que la consumían y la hacían dudar de todo. Ya se había robado a sí misma cuando penetraba en los cuerpos de los difuntos. Ya apenas dormía, no descansaba y se terminó autolesionando con las sacudidas que le daban su cerebro, esas dichosas convulsiones recurrentes. En esta vulnerabilidad, y por suerte para ella, Hilaria congenió con un hombre que daría aliento a su vida. Él era conocedor de los males que sufría y a su dedicación. Aún así, se enamoró de ella. De algún modo, compartían pasiones similares. Él se dedicaba a la arqueología. Le asignaron importantes excavaciones de tumbas y se llevó a Hilaria con él. Conocerían Turquía y Grecia, Egipto. Descifraron signos y señales en los enterramientos que habrían, jeroglíficos. Se instruyeron con los grandes guías de las almas. La comunicación de Hilaria con los espíritus se haría cada vez mayor. Se entregaba a prolongados éxtasis, sin la duda de no despertar. Hilaria pasaría a llamarse la Esfinge. Fue en el Cairo. A poco de llegar, pronto se supo de sus rituales e invocaciones y esa facilidad innata que tenía para comunicarse con los espíritus. La elevaron a sacerdotisa. Decían de ella que permanecía expectante a lo desconocido y que era como una de esas tumbas que profanaba junto a su marido. La Esfinge. La que antes de tener miedo, su boca silencia, un halo de misterio sin ambición ni orgullo. Con esta condición de sumo poder, ella penetraba en las tumbas por la noche, profanaba el silencio y la oscuridad, indagaba hechos y verdades más allá del límite de la percepción. Le fascinaba ese control de la muerte. Fue aquí, en Egipto, donde rebosaría de saberes ocultos. Y fue aquí donde, paseando por el desierto, encontró una rosa de Jericó, una anastática. La planta la esperaba. A sus manos llegó seca, cerrada sobre sí misma, volteada 1000 veces por el viento a través de las dunas. Traía el poder de una superviviente de muchísimos años y una apariencia frágil, al igual que ella. Hechizada por su forma, la consideró sobrenatural. La Esfinge la incorporaría a sus sesiones de vidente. Comenzó poniéndola sobre piedras en un cuenco plateado y la sumergió en agua. Un bautizo de vida para darle aliento. La planta se abrió como un milagro. Parecía palpitar, pero lo extraño fue que lo hiciera en la noche, sin luz alguna. Sus hojas y tallos se iban ennegreciendo mientras extendía sus ramas.
Lejos de ser un talismán para la esfinge, se convertiría ella en la prisionera de aquella planta. Comenzó a crear una serie de artes para sus rituales. Cintas rojas con nudos, piedras, cadenas, agujas y alfileres, mientras murmuraba: conozco la ciencia que en el fondo del lecho diluye la conciencia, y a esta maldita lucidez. Y en estas estaba, cuando de súbito vio un humor viscoso y purulento que se deslizaba furtivo por debajo de la puerta. Confundida y temblando de frío, cerró los ojos. Su mente se ausentó de aquel espacio y momento. Intentó evadirse de aquella realidad. Sabía que una fuerza maléfica la acompañaba. Un agrio crujido en las ventanas y en el suelo le provocó un chirrido en los dientes. Abrió los ojos y todos los alfileres, agujas, cadenas, piedras y cintas estaban frente a ella. Los brazos y las piernas comenzaron a sufrirles movimientos espasmódicos y un dolor en el pecho la abrazaba por dentro. Sentía como si le succionaran la médula de sus huesos. La anastática comenzó a tomar el color rojo de la sangre, a la par que se escuchaba: deja este juego feroz y ridículo, morirás con él. Ella, temblando y sin fuerzas, le contestó: boca cruel, monstruo asesino, es mi sangre la que se esparce en el aire y es mi destino. La esfinge se consumía en el ingrato mundo que había creado. El recuerdo de su madre le había oscurecido el alma y ahora estaba más presente que nunca. Su padre, en el lecho de muerte, le susurró esa confidencia penosa. Le desveló su prematuro nacimiento y lo acontecido en su bautizo. Esto confirmaba las presencias diabólicas. El aliento de su vida era una maldición. Su progenitor le imploraba su perdón, balbuceaba con la traición humana, el desengaño. Sin embargo, ella solo veía su liberación en su propio pudrimiento. Era como si sus ojos se hubieran colado dentro de su cuerpo y lo viera descomponerse. Desvanecida y derramada en sangre la encontraron, tirada en el suelo con alfileres y agujas clavados en el cuerpo, como un muñeco vudú, y un cuchillo hincado en el pecho. Aún respiraba.